IVE es un grupo de chicas que se encuentra bajo la gestión de Starship Entertainment. Está formado por 6 chicas, de las cuales 5 son coreanas y una es japonesa. Ellas son Yujin, Gaon, Rei, Wooyoung, Liz y Lizzo. Sus edades varían entre los 19 años hasta los 14 años actualmente. Debutaron el 1 de diciembre con la canción Eleven. En este video se tratarán los puntos: promoción, distribución de líneas, controversias y favoritismo. Debe aclararse que, desde antes del debut, el grupo era muy esperado debido a la incertidumbre sobre el futuro de las ex miembros del grupo disuelto IS-1. Yujin y Wooyoung lograron debutar en el grupo proyecto, resultado del reality Produce 48, en las posiciones más altas, siendo el puesto 5 y 1 respectivamente. Ante el anuncio de parte de Starship Entertainment que debutaría un grupo de chicas en la segunda mitad del 2021, las expectativas del público estaban pendientes de si las 2 chicas participarían o no. La primera miembro confirmada fue Yujin el 2 de noviembre. Al día siguiente se presentó a Gaul. El 4 de noviembre se confirmó que Wooyoung formaría parte del grupo. A ella le siguió la presentación de Liz como miembro oficial. El 6 de noviembre se publicaron las fotos de Rei y, por último, el 7 de noviembre se presentó a Lizzo como la última miembro de IVE. El 11 de noviembre se anunciaron sus actividades programadas y el 12 de noviembre se publicó un video en donde se mostró a las miembros con diversos conceptos. Antes del debut grupal, las 2 miembros que ya habían debutado continuaron con actividades de promoción, asistiendo a programas de radio y televisivos, como también haciendo sesiones de fotos para revistas. Para continuar con la introducción de miembros, en el canal de YouTube de IVE se publicaron videos cortos en donde cada una se presentaba diciendo datos de ellas para darse a conocer más e ir ganando una fanbase. Y finalmente su debut, publicado el 1 de diciembre del 2021. El video musical muestra una producción de excelente calidad, con efectos visuales y trabajos de cámaras muy bien efectuados, de manera que el resultado hizo destacar la coreografía y los encantos de las miembros. Ese mismo 1 de diciembre realizaron un showcase en donde presentaron las 2 canciones incluidas en su debut, Eleven y Take It. El showcase sigue disponible en el canal de YouTube de Starship TV. Tienen perfiles oficiales en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Fancafé, TikTok y Weibo. Solo 2 miembros tienen perfiles públicos en Instagram, Yujin y Wooyoung. En cuanto a programas televisivos, por ahora solo asistieron a Weekly Idol el 8 de diciembre. Y tanto Wooyoung, Liz y Yujin asistieron a Baek Jong-won Alice Restaurant el 15 de diciembre. Yujin asistió a Masked Singer el 5 de diciembre y Wooyoung asistió a Radio Star el 8 de diciembre. También asistieron a programas de radio como Idol Radio o FM4U y tuvieron eventos de llamadas con fans. Además, se anunció que Yujin se unirá al programa Steel Troops como panelista en su segunda temporada, y que tanto ella como Wooyoung aparecerán como invitadas en Knowing Brothers. A pesar de la escasa presentación en televisión, en su canal de YouTube tienen una serie de videos llamadas IVE On, que cuenta con vlogs y detrás de escena, y 1, 2, 3 IVE, que son viajes y actividades que realizan como grupo. Gracias a las promociones, su single debut ha llegado a altas posiciones en rankings musicales. También, la gran cantidad de copias vendidas en su primera semana las pusieron en el top 3 de ventas de álbumes físicos de Gaon durante la primera semana de diciembre. Además, consiguieron su primer trofeo en premios musicales a los 7 días del debut, rompiendo un récord. También tuvieron una sesión fotográfica para Dazed y recientemente tuvieron otra sesión con la popular revista Cosmopolitan para la edición de febrero del 2022. A pesar de solo tener 2 canciones, fans de IVE están satisfechos con la distribución de líneas, tanto en Eleven como en Take It, aunque en esta última es un poco menos regular. En ambas, Gaul es la miembro con menos líneas. Pero la distribución del tiempo en pantalla y en el centro es otra conversación. En cuanto a la distribución del tiempo en pantalla en su video musical Eleven, la miembro con más tiempo fue Wooyoung, con 20.9 segundos, mientras que Gaul fue la miembro que menos apareció, teniendo 5.7 segundos de pantalla. Y el tiempo siendo centro en las coreografías, tanto de Eleven como de Take It, dio estos resultados, siendo Wooyoung quien más tiempo en el centro tuvo y Gaul quien menos segundos tuvo.
pesar de ser un grupo que debutó hace poco más de un mes, han pasado algunas cosas que llamaron la atención del público negativamente. La primera, antes del debut. Cuando se revelaron los miembros, las personas notaron que las edades iban disminuyendo a medida que se iban publicando. La más joven es Lizzo, quien nació en febrero del 2007, debutando con 14 años. Gran cantidad de personas compartieron sus opiniones sobre una recién adolescente debutando cuando hay muchas cosas que pueden lastimarla al crecer y desarrollarse siendo observada por miles de personas. Algunos tweets al respecto dicen: alguien de 14 años no debería debutar en la industria del K-pop, es muy joven, no me importa nada. Someter a una literalmente niña a adultos raros apoyándola y también que tenga que lidiar con el lado jodido de la industria como una joven adolescente, no. Idols deberían tener mínimamente 18 años cuando debuten, tal vez de 17 que esté por cumplir 18 dentro de un año, pero no deberíamos normalizar el debut de niños tan jóvenes. La cultura de ídolos es tan brutal y es mucho a lo que estar expuesto a una edad temprana, ya sea que parezcan estar listos para ello o no. Veo a muchas personas justificando la miembro de IVE debutando a una edad joven con que Taemin también debutó a esa edad, así que ¿vamos a ignorar las cosas que tuvo que pasar a esa edad? La segunda ocasión en que las personas comenzaron a señalar el grupo fue debido a que el 29 de noviembre las chicas aparecieron en un video adelantando su participación en Weekly Idol, mostrando su saludo. Dicho clip llamó la atención de algunas personas, pero el tema explotó cuando IVE tuvo su transmisión en vivo el 1 de diciembre, por su debut. Señalaron que el saludo era muy similar, por no decir idéntico, al del grupo de chicas que debutó en el año 2019, Everglow. El 3 de diciembre, Starship Entertainment realizó un comunicado público sobre la situación. No conocíamos las similitudes con otros grupos. Esto será modificado para el futuro. Nos disculpamos sinceramente por el asunto y tendremos más cuidado de no permitir que algo así vuelva a suceder. La respuesta rápida de la agencia recibió halagos por parte del público. Algunos comentarios como: eso está bien, es inteligente aclarar cualquier problema lo más rápido posible, así no perjudican sus promociones de debut. Buena decisión, espero que no las afecte en el futuro. La tercera vez que el grupo fue criticado por el público ocurrió recientemente y debido a la estilista de ellas, ya que en una presentación de su canción Eleven, Eugene se presentó de esta manera, y algunas personas lo consideraron inapropiado. A varias personas les incomodó verla con lo que aparenta ser un corpiño sobre la remera, y decían que porque era menor de edad, pero en realidad ella nació en el año 2003, por lo que ya tiene los 18 años cumplidos. De este caso, la agencia no dijo nada al respecto, pero no se la volvió a ver usando esa prenda. Algo que fans de IVE han notado en diversas ocasiones es un cierto favoritismo hacia Wooyoung y Eugene, las miembros más conocidas de IVE. Hay quienes lo asocian precisamente a eso, a que son las dos miembros que ya tienen trayectoria previa y fanbase antes de su debut con IVE. Entonces la agencia aprovecha eso, enviándolas a programas y actividades individuales, pero para promocionar a IVE y su debut grupal. Como muestra en la sección de promoción, tanto Wooyoung como Eugene asistieron a diversos programas ellas solas, como Masked Singer, Radio Star y Knowing Brothers. Ellas dos son las únicas miembros de IVE que tienen cuentas personales en Instagram, en donde también realizaron promociones de productos y marcas. Las personas consideran que estas dos miembros tienen equipos publicitarios individuales, además del que trabaja con el grupo en general. Y puede entenderse, ya que ellas tienen una carrera previa. Pero hacer más promociones individuales que con el grupo cuando ya debutaron ha llamado la atención del público. Una situación que resaltó aún más las teorías del favoritismo por ciertos miembros sucedió en diciembre, durante la presentación del grupo para las ceremonias de fin de año del 2021. Para comenzar, durante el festival de KBS el 17 de diciembre, en la alfombra roja, todas las miembros, menos Wooyoung, estaban vestidas de blanco. Ella resaltaba en el medio vestida de negro. Algunas personas intentaron excusar esto diciendo que luego de eso, Wooyoung debía ser MC y que tal vez el código de vestimenta para ello era negro, pero aún así entre los MC destacaba ya que todos también estaban de blanco. Luego, el 25 de diciembre, durante el festival de SBS, al momento de la presentación, Eugene y Wooyoung tuvieron una entrada especial, mientras las 4 miembros restantes estaban paradas en el escenario esperando.
En esa ocasión, también se acusó al equipo de estilistas de hacer ver a las miembros como bailarinas de Wooyoung, al vestirlas de negro, igual que las bailarinas de respaldo, mientras que Wooyoung estaba totalmente de blanco. También algunas personas señalaron que los vestuarios de sus presentaciones casuales para Eleven también destacan especialmente a Wooyoung, quien usa un vestido de color rosa brillante, mientras que las demás utilizan colores más opacos como el negro y el azul. Algunos comentarios fueron: ¿por qué harían eso? Como las bailarinas están de negro, ella de verdad resalta mucho de blanco. El vestido rosa brillante era peor. Si quisieran hacer el estilo blanco y negro, las otras miembros también deberían usar ambos colores, pero están en el mismo color que las bailarinas, y solo Wooyoung está en blanco, así que es un poco raro. Más aún no sé por qué sus fans o qué siguen diciendo que ella simplemente se destaca por sí misma. En esa situación cualquiera se habría destacado usando eso. Recuerden que el favoritismo de las empresas no es culpa de las idols, sino de las mismas agencias que explotan al máximo el potencial de sus idols solo basándose en los beneficios que estos le generan.